¿Alguna vez te has cuestionado por qué solemos lucir el anillo de casada en la mano izquierda? No se trata solo de seguir una costumbre sin pensar, sino de un trasfondo lleno de historia y creencias. Mientras algunas voces sostienen que esta práctica proviene de la tradición de la Iglesia Católica Romana, otras aseguran que sus orígenes se remontan directamente a relatos bíblicos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría desconoce el verdadero inicio de este símbolo tan cargado de significado. Para profundizar aún más, hoy vamos a explorar los orígenes históricos y las creencias culturales que han moldeado esta tradición. Además, descubriremos lo que realmente dice la Biblia sobre el uso del anillo en la mano izquierda. Prepárate para un recorrido lleno de curiosidades y datos sorprendentes, donde desentrañaremos mitos y verdades ocultas que han perdurado a lo largo de los siglos. Comencemos analizando la creencia más difundida en la actualidad, la famosa teoría de la vena del amor. Muchos sostienen que el anillo se coloca en el cuarto dedo de la mano izquierda debido a la antigua convicción de que una vena especial conecta directamente ese dedo con el corazón, simbolizando el amor eterno. Esta idea, cargada de romanticismo y misticismo, ha capturado la imaginación de generaciones. Sin embargo, es importante resaltar que los avances de la ciencia moderna han desacreditado por completo este concepto. Investigaciones anatómicas demuestran que no existe ninguna vena que establezca un enlace directo entre el cuarto dedo y el corazón. Aún así, este mito sigue vigente en el imaginario popular, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo las tradiciones y las creencias románticas pueden perdurar incluso en la era del conocimiento científico. Además, explorar esta contradicción entre mito y realidad nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo se construyen y se mantienen las simbologías en nuestras culturas. Aunque la ciencia nos ha desmentido el mito de la vena del amor, la idea perduró y se transformó en un emblema potente del amor eterno, simbolizando un lazo inquebrantable con el corazón. Más allá de esa creencia particular, el anillo en sí, con su forma circular, ha sido durante siglos una representación universal de la eternidad. El círculo sin principio ni fin se asocia de manera natural con el vínculo inmutable entre dos personas, reflejando la unión perfecta y sin límites que se pretende celebrar en el matrimonio. Además, a lo largo de diversas culturas, el anillo ha asumido múltiples significados que refuerzan su poder simbólico. Por un lado, se interpreta como un compromiso inquebrantable, una promesa de que el amor se mantendrá a lo largo del tiempo. Por otro, representa la lealtad, indicando que dos almas están destinadas a estar juntas, mutuamente protegidas y comprometidas. Incluso se ha pensado que colocar el anillo en la mano izquierda, la más próxima al corazón, confiere una especie de amuleto o protección espiritual, resguardando a quien lo porta. Esta fusión de simbolismo romántico y espiritual ha permitido que el anillo se convierta en una pieza esencial en las tradiciones de amor y compromiso en todo el mundo. No obstante, a pesar de estos significados tan arraigados, las raíces de esta costumbre no se originan realmente en la creencia de la vena del amor. Esto nos lleva a cuestionarnos: ¿cuál es el verdadero origen de la tradición? Para responder a esta interrogante, es necesario adentrarnos en la historia y examinar cómo evolucionaron los símbolos y prácticas a lo largo del tiempo. En este sentido, la tradición cristiana de llevar anillos en la mano izquierda tiene sus cimientos en prácticas mucho más antiguas que el simple simbolismo romántico. Si retrocedemos hasta la antigua Roma, una civilización que influyó decisivamente en la configuración de muchas tradiciones occidentales, encontraremos pistas sobre el origen de esta costumbre.
Los romanos, por ejemplo, sostenían la creencia de que la mano izquierda era inherentemente más débil y vulnerable que la derecha. De hecho, la denominaban la mano siniestra, un término que en latín se relacionaba con lo negativo o lo infortunado. Por ello, se prefería adornar la mano izquierda con un anillo, no solo como declaración de compromiso, sino también como un amuleto protector contra las adversidades. Para ellos, el anillo trascendía su valor estético, convirtiéndose en un símbolo de seguridad y conexión emocional. Esta antigua tradición romana, con su carga de simbolismo y protección, es la que sentó las bases para el uso contemporáneo del anillo en la mano izquierda, demostrando cómo las prácticas culturales pueden perdurar y transformarse a lo largo de los siglos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Originalmente, se trataba de un acuerdo legal que establecía que un hombre había reconocido públicamente a una mujer como su esposa. Conocido como el annulus pronibus, este anillo se entregaba como una declaración oficial de que la mujer estaba comprometida y bajo la autoridad de su marido, enviando un mensaje claro a otros de que debía abstenerse de cualquier reclamación sobre ella. Con el tiempo, este distintivo legal se transformó en un símbolo de lealtad y amor, evolucionando hasta convertirse en una práctica extendida tanto para hombres como para mujeres. Esta metamorfosis marcó un antes y un después en la manera de concebir el compromiso matrimonial. El valor del anillo trascendió su función meramente jurídica, adquiriendo un significado emocional profundo y simbolizando una unión duradera y comprometida. Así, lo que inició como un signo de posesión y protección se convirtió en un emblema que celebra la fidelidad y el vínculo inquebrantable entre dos personas. Con la expansión del cristianismo por el vasto imperio romano, la Iglesia Católica incorporó numerosas costumbres culturales en sus rituales, incluyendo la práctica del anillo de compromiso. No se trataba simplemente de imitar las tradiciones romanas, sino de otorgarle al anillo un significado espiritual adicional. Así, este objeto dejó de ser solo un indicador legal para transformarse en un símbolo de la bendición divina sobre el matrimonio. Esta reinterpretación espiritual dotó al anillo de una dimensión sagrada, elevando su papel en la ceremonia nupcial. Al integrarlo en los ritos cristianos, la Iglesia infundió en el gesto un sentido de protección y favor divino, recordando a los contrayentes que su unión estaba respaldada por la autoridad de Dios. Este proceso de sincretismo cultural y religioso permitió que la costumbre se arraigara profundamente en el imaginario colectivo de los fieles. Una de las prácticas distintivas de la tradición cristiana fue la bendición especial del anillo durante la ceremonia matrimonial. En este ritual, el sacerdote tomaba el anillo de compromiso y mediante una serie de toques simbólicos lo pasaba por diferentes dedos mientras pronunciaba invocaciones sagradas. Comenzaba tocando un dedo en nombre del Padre, continuaba con el índice en nombre del Hijo y luego con el dedo medio invocaba al Espíritu Santo, culminando con el anillo colocado en el cuarto dedo de la mano izquierda para sellar la bendición. Cada uno de estos gestos estaba cargado de un profundo significado espiritual, enfatizando que la unión matrimonial estaba consagrada bajo la protección divina. El ritual no solo sellaba el compromiso entre los contrayentes,
sino que también simbolizaba la intervención y bendición de Dios en el nuevo camino que comenzaban juntos. De esta forma, el acto se convertía en un puente entre lo humano y lo sagrado, enriqueciendo la ceremonia con un aura de solemnidad y fe. En esencia, este ritual simbolizaba que el matrimonio se cerraba bajo la autoridad y bendición de Dios. La práctica se arraigó profundamente en el seno de las familias católicas y con el paso del tiempo se extendió por todo el mundo cristiano. A mediados de la era medieval, la Iglesia estableció de manera firme la tradición de portar el anillo en la mano izquierda, convirtiéndola en una norma ampliamente aceptada en las ceremonias matrimoniales de Europa. Esta adopción no solo reforzó el compromiso espiritual entre los esposos, sino que también integró la costumbre en el tejido cultural y religioso de la sociedad. Al mantenerse viva a través de los siglos, la tradición del anillo en la mano izquierda se consolidó como un símbolo universal del compromiso, uniendo la herencia legal romana con el renovado significado espiritual otorgado por la fe cristiana. Así, el anillo se transformó en un legado que trasciende épocas y fronteras, recordándonos la fusión de historia y espiritualidad en el acto de unirse en matrimonio. Con la expansión del cristianismo, la institución del matrimonio se difundió ampliamente, y en muchos países occidentales, la costumbre de llevar el anillo en la mano izquierda se ha mantenido como la tradición predominante. Esto implica que, aunque hoy en día muchos desconocen sus orígenes, el uso del anillo en esa mano tiene profundas raíces en las tradiciones católicas y cristianas. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es esta la única forma de simbolizar la unión matrimonial? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La respuesta es que no. Diversas culturas alrededor del mundo han desarrollado sus propios rituales e interpretaciones en torno al anillo de compromiso. En algunas regiones, el anillo se porta en la mano derecha o se utilizan otros símbolos para representar el vínculo nupcial, demostrando así la riqueza y diversidad de las tradiciones matrimoniales. Esta pluralidad de costumbres no solo enriquece el panorama cultural, sino que también evidencia cómo cada comunidad adapta y reinterpreta los símbolos universales del amor y la unión de acuerdo con sus propias creencias y valores. Exploremos cómo diversas culturas, incluida la del África Occidental, perciben los anillos de casamiento. Mientras que en muchas naciones occidentales se sigue la tradición de portar el anillo en la mano izquierda, en otros contextos culturales, las convicciones sobre el lugar y el simbolismo del anillo difieren notablemente. Por ejemplo, en países como Rusia, Grecia y en varias iglesias ortodoxas cristianas, la costumbre es lucir los anillos de casamiento en la mano derecha, en lugar de la izquierda. Esta variación cultural nos muestra la riqueza de interpretaciones y tradiciones que existen en torno a este símbolo tan universal. Además, es fascinante notar cómo la diferencia en la elección de la mano está cargada de significados profundos. En estos contextos,
la mano derecha es vista no solo como un gesto simbólico, sino como una manifestación del favor divino y de valores esenciales como la fuerza y el honor. Esta práctica resalta la importancia de comprender las raíces culturales y religiosas que influyen en nuestras tradiciones, invitándonos a reflexionar sobre cómo cada sociedad adapta los símbolos universales de amor y compromiso según sus creencias. ¿Por qué se prefiere la mano derecha en estas culturas? La respuesta se encuentra en la tradición religiosa, en particular en el versículo 16 del Sábado 118, que afirma: «La mano derecha del Señor es exaltada, y la mano derecha del Señor actúa con valentía». Estos pasajes han contribuido a que la mano derecha sea interpretada como un emblema de fuerza, bendición y honor. Así, muchos cristianos ortodoxos optan por portar sus anillos de casamiento en esta mano, con la intención de reflejar y atraer el favor divino sobre su unión. Esta simbología no solo otorga una connotación espiritual al acto de casarse, sino que también refuerza la idea de que el matrimonio es una alianza protegida y bendecida por Dios. La mano derecha, al ser considerada la mano de la autoridad y el poder, se transforma en un recordatorio constante de la protección y el respaldo espiritual que se busca en la vida matrimonial. Este enfoque aporta una dimensión mística y trascendental al compromiso, que resuena profundamente en la fe y la cultura de estas comunidades. Pasemos ahora a la cultura china, donde las creencias sobre los anillos de casamiento tienen una perspectiva única y familiar. Según esta tradición, cada anillo simboliza a un miembro distinto de la familia. En este esquema, el dedo meñique representa a los padres, el índice se asocia a los hermanos, el dedo medio se identifica contigo mismo y el dedo anular simboliza a tu cónyuge. Finalmente, el pulgar es interpretado como un presagio de los hijos futuros o de la descendencia. Esta concepción familiar no solo destaca la importancia de la unión matrimonial, sino que también enfatiza la integración y la continuidad de la familia a lo largo de las generaciones. La tradición china enseña que, al unir las manos y colocar el dedo medio entre ellas, los dedos anulares se vuelven los más difíciles de separar, simbolizando así el lazo inquebrantable entre esposo y esposa. Este detalle ritual no solo es un recordatorio de la fuerza del compromiso, sino que también resalta la armonía y la interconexión entre los distintos miembros de la familia, creando un legado duradero de amor y unión. En la tradición hindú, no es común que los anillos de casamiento se usen en las manos. En cambio, muchas novias optan por adornar sus pies con unos anillos llamados bichía, los cuales tienen un valor simbólico equivalente al de las alianzas matrimoniales occidentales. Esta práctica, cargada de significado, representa la unión nupcial y denota un compromiso tan profundo como el que se expresa con una banda en la mano. Además, esta costumbre se complementa con rituales y símbolos propios de la cultura hindú, donde cada detalle en la ceremonia tiene una carga espiritual y social. Los bichya no solo marcan el inicio de una nueva etapa en la vida, sino que también reflejan la identidad y herencia cultural de la novia, convirtiéndose en un distintivo de belleza y compromiso ancestral. En diversas culturas indígenas se opta por usar los anillos de casamiento en la mano derecha, ya que en algunas de estas comunidades la mano izquierda es considerada portadora de energías menos favorables o inestables. Por otro lado, en muchas comunidades afroamericanas, la costumbre de utilizar anillos en la ceremonia matrimonial es una tradición relativamente moderna, importada a raíz de la influencia europea. Sin embargo, es importante destacar que las tradiciones matrimoniales en África siempre han estado llenas de simbolismos y ritos significativos.
mucho antes de la llegada del anillo como lo conocemos hoy. Esta diversidad de prácticas nos invita a reflexionar sobre cómo cada cultura reinterpreta y adapta los símbolos universales del compromiso. Mientras algunas adoptan nuevos elementos, otras mantienen y enriquecen sus ritos ancestrales con significados profundos, demostrando que la esencia del matrimonio va mucho más allá del simple intercambio de objetos. En países como Nigeria y Ghana, es común que las parejas intercambien anillos, pero lo que realmente destaca es la importancia que se le da a la ceremonia tradicional de matrimonio, conocida como el casamiento de acción o casamiento customario. Durante este rito, las familias se reúnen para bendecir la unión, y la novia suele presentar a la familia del novio regalos simbólicos, tales como dinero, alimentos artesanales o bebidas, con el propósito de demostrar su compromiso y su intención de cuidar a su futuro esposo. En la cultura yoruba, que se extiende también por Benín y Togo, en ocasiones se colocan anillos en ambas manos. Sin embargo, el verdadero sello del matrimonio se consuma en la ceremonia de introducción, en la que los mayores y familiares otorgan sus bendiciones. Esta tradición enfatiza el valor de la unión familiar y el respeto a los ancestros, pilares fundamentales en muchas comunidades africanas. La ceremonia no solo une a dos personas, sino que también integra a dos familias y comunidades, fortaleciendo los lazos sociales y culturales de manera profunda y simbólica. En las tradiciones de los Akan, presentes en Ghana, Côte d'Ivoire y Togo, se acostumbra a entregar brazaletes junto con anillos a las novias, en señal de unión y prosperidad. En este contexto, el intercambio de estos accesorios representa una promesa de bienestar y continuidad para la pareja. Por otro lado, en Sudáfrica, aunque es habitual que los anillos de casamiento se lleven en la mano izquierda, algunas comunidades, como los Zulu y los Xhosa, celebran dos ceremonias, una tradicional y otra de estilo occidental, en la que se intercambian anillos. Esto evidencia cómo en muchas culturas africanas los ritos matrimoniales se enriquecen con elementos autóctonos que resaltan la importancia de la familia, las bendiciones y la unidad, trascendiendo la mera utilización de un anillo. Este sincretismo de costumbres resalta la capacidad de adaptación y la diversidad cultural que se encuentra en el continente africano, donde lo moderno se fusiona con lo ancestral para crear rituales llenos de simbolismo y significado, reflejando la complejidad y riqueza de sus tradiciones. Como hemos podido apreciar, distintas culturas establecen diversas razones y métodos para el uso de los anillos de casamiento. Sin embargo, surge la pregunta: ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tema? La verdad es que las Sagradas Escrituras no imponen de manera específica el uso de un anillo en una mano en particular. No existe un mandato bíblico que obligue a colocar la alianza en la mano izquierda o derecha, sino que la Biblia emplea el anillo como un símbolo de poder, compromiso y a veces de promesa. Esta utilización simbólica en la Biblia evidencia que, a lo largo de la historia, los anillos han servido como recordatorios de pactos sagrados y de la conexión entre lo divino y lo humano. De este modo, cada cultura ha reinterpretado el objeto, dotándolo de un significado que va más allá de su aspecto material, y lo ha incorporado en sus rituales y tradiciones matrimoniales para celebrar y preservar la unión y el amor. En épocas bíblicas, los anillos trascendían su función ornamental para convertirse en emblemas de autoridad, confianza y pactos sagrados entre el hombre y Dios. Lejos de ser simples accesorios, estos anillos simbolizaban la seriedad de un compromiso y el respaldo divino en las alianzas establecidas en aquellos tiempos.
Esta concepción de los anillos como símbolos profundos reflejaba la importancia de la palabra y el pacto. Para las comunidades de la antigüedad, un anillo no era solamente un adorno, sino una manifestación tangible del vínculo entre el ser humano y lo sagrado, fortaleciendo la fe y la responsabilidad en cada relación. La Biblia utiliza los anillos matrimoniales para representar, entre otros aspectos, la autoridad y la confianza, incluso en contextos relacionados con Egipto. Se les atribuye un valor que va más allá de lo material, simbolizando el poder conferido y la seguridad en el pacto que une a las personas con Dios. En estos relatos, el anillo se convierte en un recordatorio de la fuerza y la dignidad inherentes a la unión, donde la confianza se erige como un pilar fundamental. Este simbolismo tan cargado de significado también funcionaba como un distintivo de la identidad y el compromiso. La mención de Egipto en ciertos pasajes bíblicos subraya cómo, incluso en momentos de gran poder y desafío, la fe y el compromiso se manifiestan a través de estos símbolos, reafirmando la conexión con lo divino y con la autoridad espiritual otorgada por Dios. El pasaje, "Su mano izquierda está bajo mi cabeza y su mano derecha me abraza", se ha interpretado como un poderoso símbolo de amor, protección e intimidad. Este verso conecta de manera íntima la mano izquierda con el compromiso en las relaciones, sugiriendo que el acto de portar una alianza en esa mano es un reflejo de sumisión y devoción hacia el pacto establecido, de la misma forma en que los creyentes se someten a la voluntad divina. Algunos estudiosos sostienen que esta imagen simbólica es precisamente la razón por la que las alianzas se colocan en la mano izquierda. Este gesto representa no solo un acto de compromiso mutuo, sino también la aceptación de un pacto superior, en el que la protección y el cuidado son valores esenciales, transmitiendo la idea de que el amor y la fe caminan de la mano en la vida matrimonial. Según Efesios 5, 25 a 27, el matrimonio es presentado como un reflejo del amor incondicional y sacrificial de Cristo por la Iglesia. En este pasaje se exhorta a los maridos a amar a sus esposas con la misma entrega y dedicación con que Cristo se entregó a la Iglesia, buscando siempre su santificación y purificación a través del poder de la palabra y la gracia divina. Esta comparación establece un modelo a seguir en el que el amor matrimonial trasciende lo meramente humano para convertirse en un acto de fe. Así, el compromiso entre los esposos se eleva a una dimensión espiritual, donde cada gesto y cada símbolo, incluido el anillo, se cargan de un significado que apunta a la trascendencia y la protección divina en la unión conyugal. El matrimonio no es simplemente un contrato entre dos personas, sino un pacto sagrado que refleja la relación de Cristo con la Iglesia. Por ello, muchas tradiciones cristianas han optado por llevar la alianza en la mano izquierda, interpretándola como un signo de este compromiso espiritual. Este gesto simboliza el amor y liderazgo que el esposo debe ofrecer, evocando la imagen de Cristo y su dedicación hacia su rebaño. Además, esta práctica resalta la profunda conexión entre lo terrenal y lo divino en el contexto matrimonial. Al portar el anillo en la mano izquierda, se establece un vínculo visual y simbólico que recuerda a los creyentes la importancia de la sumisión y la fidelidad a un pacto superior, en el que el amor y la protección se conjugan para fortalecer la unión y el compromiso mutuo. La devoción y la sumisión de la esposa, semejante a la relación de la Iglesia con Cristo, son temas centrales en la reflexión sobre los compromisos sagrados. Tras haber analizado lo que la Biblia enseña acerca de alianzas y convenios, es momento de adentrarnos en textos antiguos apócrifos. Aunque estos escritos no forman parte del canon bíblico tradicional,
ofrecen perspectivas y conocimientos muy valiosos sobre los orígenes de ciertas creencias y rituales. Un hallazgo particularmente interesante es que en épocas remotas, especialmente dentro de algunas tradiciones africanas, el uso de las alianzas o cintas matrimoniales no ocupaba un lugar prioritario. Esta revelación nos invita a reconsiderar cómo han evolucionado las prácticas simbólicas a lo largo de la historia. En lugar de centrarse exclusivamente en la ornamentación, estas culturas enfatizaban otros elementos que expresaban compromiso y unión, mostrando que la esencia de un vínculo sagrado puede manifestarse de formas muy diversas. Así, el estudio de estos textos antiguos nos enriquece y amplía nuestra comprensión de las tradiciones matrimoniales en distintos contextos culturales. La costumbre primordial en aquellos tiempos se centraba en el intercambio de regalos como manifestación de compromiso. Según relata el libro de Adán y Eva, la primera unión matrimonial registrada en la historia no se formalizó mediante una cinta, sino a través de un intercambio sagrado de obsequios. En ese relato, cuando Adán y Eva se consolidaron como marido y mujer, Dios instruyó a Adán a ofrecer regalos a Eva, estableciendo así un símbolo tangible de su unión y fidelidad mutua. Este acto de dar regalos no solo tenía un significado material, sino que también representaba un pacto espiritual y una declaración pública de compromiso. La importancia de este intercambio radicaba en la demostración visible del amor y la responsabilidad que ambas partes asumían, sentando las bases para tradiciones posteriores en las que el obsequio se convierte en un signo ineludible de respeto y unión. El momento en que Adán y Eva sellaron su unión mediante la donación de regalos fue sumamente significativo, ya que, a diferencia de las opciones actuales, en aquel entonces no existía otro medio para formalizar el compromiso. Su matrimonio, ordenado directamente por lo divino, aún requería un gesto visible que simbolizara el amor y la seriedad del vínculo. De esta forma, el intercambio de regalos se erigía como la prueba tangible de una unión sagrada, un gesto que trascendía lo meramente material. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esta tradición se ha mantenido viva en diversas culturas, particularmente en muchas comunidades africanas, donde el acto de dar regalos sigue siendo un pilar fundamental para sellar el compromiso. En lugar de optar por una alianza o cinta, se recurre a la entrega de obsequios como señal de respeto, compromiso y la integración de la nueva familia, reflejando así una costumbre ancestral que celebra el amor y la responsabilidad mutua. Dentro de las tradiciones africanas, es común que el esposo ofrezca regalos tales como oro, artesanías o alimentos, como muestra de su capacidad para cuidar a su esposa y honrar a su familia. Este acto simboliza no solo la unión matrimonial, sino también la responsabilidad de proteger y proveer, evocando la práctica antigua que se remonta a la unión de Adán y Eva. Resulta fascinante observar cómo este concepto de obsequiar para confirmar un pacto importante reaparece en distintos contextos históricos y culturales. Curiosamente, este mismo principio se refleja en el Nuevo Testamento, donde la entrega de regalos cobra un significado renovado al relacionarse con la nación de Jesús. El simbolismo detrás de estos gestos demuestra que la tradición de sellar un compromiso mediante obsequios tiene raíces profundas y universales,
conectando el pasado con el presente y resaltando la importancia de los regalos como emblemas de honor, cuidado y respeto en las relaciones humanas. El relato del nacimiento de Jesús también está cargado de simbolismo relacionado con el intercambio de regalos. Cuando los sabios llegaron a adorar al niño, lo hicieron no solo con reverencia, sino también ofreciendo sus tesoros: oro, incienso y mirra. De la misma forma en que Adán fue instruido a entregar regalos a Eva, estos obsequios a Jesús se interpretan como signos de honor y reconocimiento de su divinidad y propósito en la tierra. Este gesto de adoración y ofrenda sirve para conectar las tradiciones antiguas con la fe cristiana, donde el intercambio de regalos se convierte en un símbolo de adoración y respeto hacia lo sagrado. La recurrencia de esta práctica en diferentes narrativas bíblicas subraya la importancia de los regalos como emblemas que confirman y ratifican un compromiso divino, trascendiendo el tiempo y las culturas para unificar la experiencia humana del compromiso espiritual. Incluso en el libro de Enoc se hacen menciones a presentes celestiales otorgados por ángeles a figuras de gran relevancia, reafirmando la noción de que en tiempos antiguos los regalos se percibían como una señal divina de aprobación y bendición. Esta perspectiva sugiere que la práctica de intercambiar obsequios pudo haber evolucionado a partir de un significado sagrado que con el tiempo influyó en las costumbres matrimoniales tanto en tradiciones judías como cristianas. Podría ser que esta antigua costumbre de sellar pactos mediante regalos haya dado lugar a la sustitución de la cinta matrimonial por la entrega de presentes en ciertas culturas. Es posible que, al transitar de una tradición a otra, el acto de dar regalos se haya transformado y adaptado, integrándose como un componente fundamental en la celebración de la unión conyugal. Además, algunos sostienen que esta práctica coexiste con el mito de la vena del amor, esa idea romántica de que una vena conecta el dedo izquierdo directamente con el corazón, demostrando cómo diversas creencias se entrelazan para dar forma a las tradiciones matrimoniales actuales. Los católicos romanos y las tradiciones cristianas occidentales adoptaron la costumbre procedente de la antigua Roma, en la que el intercambio de regalos se usaba como un distintivo de protección y devoción. En esta práctica, el regalo no era simplemente un adorno, sino un poderoso símbolo que representaba el compromiso y la seguridad dentro del vínculo matrimonial. Así, la tradición romana dejó su impronta en el cristianismo, haciendo que el obsequio se transformara en un emblema de fidelidad y protección espiritual. Esta adopción no fue meramente superficial, sino que se fusionó con la espiritualidad y el misticismo propios del cristianismo. Con el tiempo, la costumbre evolucionó y se adaptó a diferentes contextos culturales, pero la idea central de utilizar el regalo como señal de devoción y compromiso se mantuvo intacta, enriqueciendo la simbología matrimonial con un profundo significado espiritual. Sin embargo, es interesante notar que otras culturas le confieren usos y significados distintos a los regalos. En países como Rusia, Grecia y en muchas tradiciones ortodoxas, se prefiere colocar la alianza en la mano derecha. Esta elección se fundamenta en la creencia de que la mano derecha simboliza fuerza, honor y bendición, aspectos valorados como fundamentales en el compromiso sagrado del matrimonio. Esta preferencia por la mano derecha en ciertas culturas resalta la diversidad de interpretaciones y prácticas en torno a este símbolo universal. Cada tradición ha adaptado el uso del regalo a sus propias creencias y valores, demostrando que, aunque el objeto en sí puede ser el mismo, el significado que se le atribuye puede variar enormemente de un lugar a otro.
En la India, por ejemplo, existe la particularidad de que algunas personas optan por usar los regalos en los pies en lugar de en los dedos. Esta práctica, profundamente enraizada en la cultura local, transforma el acto de portar un regalo en una declaración de humildad, devoción y conexión con lo divino. El uso del regalo en los pies simboliza un reconocimiento del camino espiritual que se transita con sumisión y respeto, similar a la reverencia que se muestra al postrarse ante una autoridad sagrada. Esta forma de llevar el regalo enfatiza la idea de que cada cultura encuentra en sus tradiciones una manera única de expresar el compromiso y el amor. La variedad de prácticas en diferentes partes del mundo enriquece el significado del regalo, haciendo que cada costumbre cuente una historia particular de fe, tradición y conexión con lo sagrado. Bíblicamente, el regalo ha sido empleado como un signo de pacto y compromiso divino. A lo largo de las Escrituras, se utiliza para simbolizar la autoridad, la comprensión y la promesa que Dios establece con su pueblo. Este simbolismo resalta que más allá de su valor material, el regalo es un recordatorio tangible de los pactos sagrados y de la relación especial entre lo humano y lo divino. El uso del regalo en la Biblia refuerza la idea de que los actos y símbolos externos son reflejos de verdades internas y espirituales. Así, cada obsequio no es solo un objeto, sino una representación viva de un compromiso, un pacto que trasciende lo temporal y se arraiga en la fe y la confianza en la palabra de Dios. Dentro de este contexto, la mano izquierda ha llegado a simbolizar la sumisión y la devoción, evocando la imagen de la Iglesia que se somete a Cristo con amor y fe inquebrantable. En este sentido, llevar el regalo en la mano izquierda se interpreta como un acto de humildad y compromiso, en el que el portador reconoce su dependencia y respeto hacia una autoridad superior. No se trata solo de una cuestión de tradición, sino de una declaración profunda de entrega y fe. Este simbolismo aporta una dimensión espiritual que va más allá de la mera costumbre cultural. La mano izquierda, al ser asociada con la devoción y la sumisión, actúa como un recordatorio constante de la necesidad de vivir en armonía con los valores de amor y sacrificio, tan evidentes en la relación entre Cristo y su Iglesia. Al final del día, lo esencial no es en qué mano se lleve el regalo, sino el pacto sagrado que se establece ante Dios y ante el ser amado. Ya sea que se utilice la mano izquierda, la derecha o incluso se opte por formas alternativas de portar este símbolo, lo que realmente importa es el compromiso, la fe y el amor que hay detrás de ese acto. El regalo es solo un signo externo. El verdadero poder reside en la convicción y el amor que lo respaldan. En las antiguas civilizaciones, como la egipcia, los anillos cumplían funciones prácticas, además de simbólicas. Se usaban como sellos personales para autenticar documentos y confirmar acuerdos, demostrando autoridad y la integridad de sus portadores. En la antigua Mesopotamia, los anillos eran emblemas de poder y estatus social, utilizados en transacciones legales y rituales de compromiso, lo que refleja cómo estos objetos circulares se integraban en la estructura misma de la sociedad y la gobernanza. Durante la Edad Media en Europa, el concepto de anillo evolucionó para asociarse con la noción de amor romántico, influenciado por la poesía de trovadores y la tradición del amor cortés, transformándolos en símbolos de una unión emocional y espiritual. En diversas culturas orientales, como algunas ramas del pensamiento chino, el uso del anillo se fusionó con los principios del Feng Shui, donde la forma circular se consideraba un canal para equilibrar energías y promover la armonía en la vida de quienes lo portaban.
Entre algunas culturas indígenas de América se han encontrado adornos circulares similares a los anillos, empleados en ceremonias de paso y rituales comunitarios, demostrando que el símbolo del círculo trasciende fronteras geográficas y adquiere múltiples significados. La evolución de la orfebrería ha permitido que el diseño de los anillos pase de ser simples bandas de metal a obras de arte complejas, donde la incorporación de gemas, grabados personalizados y técnicas innovadoras resalta la individualidad y la creatividad de cada pieza. Estudios arqueológicos han revelado que la similitud en los diseños de anillos en distintas partes del mundo evidencia antiguos intercambios culturales y comerciales, lo que sugiere una universalidad en la apreciación del círculo como emblema de eternidad y unión. En la era moderna, la joyería nupcial ha experimentado una fusión de tradición e innovación, dando lugar a anillos que no solo simbolizan un compromiso, sino que también actúan como expresiones artísticas y declaraciones de estilo personal. El impacto económico de la industria de los anillos de compromiso y bodas es notable, ya que impulsa mercados globales de metales preciosos y gemas, y fomenta el desarrollo de técnicas sostenibles en la fabricación de joyas de lujo. Investigaciones en psicología sugieren que portar un anillo puede fortalecer el sentido de identidad y pertenencia, actuando como un recordatorio constante de compromisos personales y afectivos que brindan seguridad emocional a su portador. En la literatura y el cine, los anillos han sido utilizados como poderosas metáforas de amor inquebrantable y de vínculos eternos, lo que ha contribuido a perpetuar la imagen del anillo como un símbolo casi místico de unión y compromiso. Hoy en día, cada vez más parejas optan por alternativas personalizadas para expresar su unión, como tatuajes compartidos o diseños exclusivos de joyas, lo que refleja una tendencia a romper con las convenciones tradicionales y a abrazar la individualidad en la celebración del amor. La creciente conciencia ambiental ha impulsado el surgimiento de prácticas éticas en la producción de anillos, favoreciendo el uso de materiales reciclados y gemas de origen responsable en respuesta a la demanda de consumidores comprometidos con la sostenibilidad. La intersección entre significados seculares y religiosos en torno a los anillos continúa evolucionando, ya que las ceremonias contemporáneas suelen integrar ritos ancestrales con valores modernos, creando rituales que honran tanto la tradición como la identidad personal de cada pareja. Finalmente, el debate sobre los roles de género en las tradiciones matrimoniales ha llevado a la redefinición del significado de los anillos, con un número creciente de parejas optando por diseños unisex y simbologías que reflejan la igualdad y la corresponsabilidad en la construcción de su compromiso. Los textos gnósticos enfrentaron repudio y prohibición durante el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, un momento decisivo en el que la Iglesia se propuso establecer las doctrinas oficiales del cristianismo y erradicar cualquier enseñanza divergente. ¿Qué llevó a la Iglesia a considerar estos textos tan amenazantes? Como consecuencia, estos escritos fueron censurados y sus adeptos perseguidos. ¿Cuáles fueron las repercusiones a largo plazo de esta persecución para los seguidores de las enseñanzas gnósticas? En un pasaje crucial del Evangelio de María, Pedro cuestiona la legitimidad de María, dudando si Jesús realmente le habría confiado revelaciones en privado en lugar de compartir abiertamente con todos ellos. ¿Qué nos dice esta confrontación sobre las tensiones internas en los primeros tiempos de la cristiandad? Los discípulos, confundidos y llenos de incertidumbre tras la crucifixión de Jesús, se reúnen en la clandestinidad, temerosos y llenos de dudas,
anhelando orientación. En medio de este caos emocional, María Magdalena se presenta no como la figura marginal que a menudo la historia ha retratado, sino como una portadora de sabiduría. Ante la ausencia de Jesús, los discípulos buscan desesperadamente un nuevo guía. María se adelanta en este momento crítico, dispuesta a divulgar las enseñanzas secretas que Jesús le confió, conocimientos que trascienden lo terrenal y abordan la esencia de la experiencia humana. Ella expone no sobre rituales o dogmas, sino sobre un viaje espiritual, un sendero hacia el autoconocimiento y la verdadera redención. El mensaje de María gira en torno a un peregrinaje del alma, una exploración interna hacia la sabiduría auténtica. Ella comparte con los discípulos una visión que Jesús le reveló tras su resurrección sobre el eterno conflicto del alma para liberarse de las fuerzas que la atan al plano material. Estas fuerzas, identificadas como los 7 poderes, simbolizan los principales obstáculos espirituales: oscuridad, deseo, ignorancia, envidia, maldad, desesperación y arrogancia. Estos retos son descritos no solo como desafíos abstractos, sino como barreras diarias reales que todos enfrentamos. María explica cómo el alma debe superar cada uno de estos poderes para alcanzar la ascensión, en una batalla que se libra con el entendimiento y la iluminación interna, despojándose de las ilusiones que nos atan al materialismo. Esta lucha no busca solo la liberación, sino alcanzar la verdadera esencia del ser. Pedro, siempre uno de los apóstoles más expresivos, muestra escepticismo ante tales afirmaciones. Interroga cómo Jesús podría haber confiado revelaciones tan profundas a una mujer, elevando la tensión en el ambiente. María, sin embargo, permanece resuelta y habla con la autoridad de quien ha visto la verdad más allá de lo evidente, desafiando las normas y expectativas de sus contemporáneos. En una visión reveladora, ella proclama haber visto al Señor, quien le habló con voz firme y clara: María, eres bendita por no depender solo de la visión para verme. Donde reside el pensamiento, allí se halla el verdadero valor. Este pasaje del Evangelio de María, 5:7-8, no solo pone a Pedro a la defensiva, sino que también despierta en los demás discípulos un reconocimiento de que tal vez la sabiduría que María expresa contiene una verdad más profunda que supera sus previas comprensiones. Este instante representa un conflicto intenso, tanto emocional como intelectual, mientras digieren el impacto de sus palabras. Aquí es donde la doctrina gnóstica cobra importancia, proveyendo un marco teórico que sitúa las revelaciones de María en un contexto más amplio. El gnosticismo, un movimiento espiritual de la antigüedad, desafía la interpretación tradicional cristiana del cosmos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, sugiere que el plano material no solo es transitorio, sino fundamentalmente corrupto, originado no por un Dios benevolente, sino por una entidad malévola conocida como el Demiurgo. Este ser es frecuentemente descrito como un falso Dios o un tirano que ha encerrado el esplendor divino dentro de nuestros cuerpos físicos, atándonos a un mundo lleno de dolor e ilusión. Esta perspectiva altera radicalmente la percepción de nuestra vida terrenal. No es un regalo para venerar, sino más bien una prisión de la que debemos escapar.
Esta visión no es meramente una teoría abstracta, sino un llamado a la acción, instando a las almas a despertar y reconocer sus verdaderas raíces más allá de las limitaciones de este mundo material. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Las enseñanzas ocultas que Jesús compartió con María Magdalena ofrecen las claves para desbloquear el conocimiento que puede emancipar al espíritu. Aquí se marca una clara divergencia del cristianismo ortodoxo. Mientras que la tradición predominante enfatiza la salvación mediante la fe y la obediencia eclesiástica, el gnosticismo pone el foco en la gnosis, o el conocimiento verdadero de Dios. El Evangelio de María invita a los fieles a ir más allá de lo aparente y buscar la verdad interna. Al relatar las enseñanzas de Jesús, María subraya la necesidad de comprender las fuerzas que nos atan, los 7 poderes que dominan el plano material, y cómo, reconociendo y superando estos poderes, el alma puede elevarse a un estado superior de existencia. Esta noción de que el mundo material es más una distracción y un dominio regido por la ignorancia y la ilusión es fundamental para la cosmovisión gnóstica. La travesía del alma, según el gnosticismo, no consiste en alcanzar la perfección en esta vida, sino en trascenderla completamente. Esto contrasta marcadamente con los postulados de la Iglesia ortodoxa que valoran la resurrección corporal y la santidad del mundo material. A medida que María continúa su enseñanza, la tensión entre los discípulos se intensifica. Se encuentran ante un profundo dilema. Aceptar las doctrinas gnósticas implica rechazar gran parte de lo que les ha sido inculcado. Es un camino que los obliga a cuestionar no solo la naturaleza de Dios, sino también el verdadero propósito de su existencia. Todo esto mientras enfrentan la resistencia tanto de su propia comunidad cristiana como de la sociedad romana más amplia, que ve cualquier desviación de la ortodoxia como herejía. El gnosticismo no solo cuestiona las convenciones religiosas, también desafía el orden social. Promueve la idea de que la salvación se alcanza mediante el conocimiento íntimo y el despertar espiritual, minando así la autoridad de las instituciones establecidas, tanto religiosas como políticas. Por ello, escrituras como el Evangelio de María fueron reprimidas, prohibidas y casi borradas de la historia. Estos textos representaban un peligro para los poderes establecidos al ofrecer una perspectiva alternativa de la realidad que elevaba el alma individual por encima de todas las autoridades terrenales. María explica que tras la muerte, el alma no se ve simplemente abandonada a un errante viaje por el desierto. En su lugar, debe enfrentar y superar los 7 poderes que rigen el mundo material. Estas fuerzas no son meras abstracciones, sino entidades palpables que impactan cada faceta de la experiencia humana. Cada poder es un obstáculo distinto que el alma debe superar en su búsqueda de ascensión. El primer poder, la oscuridad, representa la ignorancia más elemental. Es la fuerza que nos oculta la verdad,
atrapándonos en un ciclo de confusión y temor. Al confrontar la oscuridad, el alma empieza a discernir a través de las ilusiones que han empañado su percepción. Luego, el alma se topa con el deseo. Este poder nos ata al plano material a través de nuestros anhelos y apegos. El deseo es formidable porque se arraiga profundamente en nuestra esencia. Nuestra búsqueda de seguridad, placer y realización nos ancla firmemente al dominio físico. Para trascender el deseo, el alma debe reconocer estos anhelos como las distracciones temporales que son, desviándonos del verdadero camino espiritual. El tercer poder es la ignorancia. No es solo la ausencia de conocimiento, sino una resistencia voluntaria a reconocer la verdad. La ignorancia mantiene al alma en complacencia, satisfecha con entender superficialmente y renuente a indagar más profundamente. Superar la ignorancia demanda un compromiso con la búsqueda de conocimiento y entendimiento, sin importar cuán incómodas puedan ser las verdades que descubre. A medida que el alma asciende, se enfrenta a la envidia. Este poder se manifiesta como resentimiento y envidia, emociones que nos mantienen enfocados en lo que otros poseen, en lugar de en nuestro propio crecimiento espiritual. La envidia es especialmente perniciosa porque no solo nos desvía de nuestro camino, sino que también fomenta la división y el conflicto con los demás. Para superar la envidia, el alma debe fomentar una sensación de satisfacción y gratitud por su propio recorrido espiritual. La ira se presenta como el siguiente obstáculo, simbolizando la agitación y el rencor. Estas emociones son perjudiciales tanto para uno mismo como para los demás, y vinculan al alma al mundo material mediante su intensa energía. Superar la ira requiere que el alma desarrolle paciencia y perdón, liberándose de la angustia que la encadena. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El sexto desafío es la pereza, un poder que fomenta la inactividad y la complacencia. La pereza no solo implica una falta de actividad física, sino también una inercia espiritual, un rechazo a involucrarse con los aspectos más profundos del ser. Representa la tentación de escoger caminos fáciles, esquivando el esfuerzo necesario para el crecimiento espiritual. Para superar la pereza, el alma debe fomentar la diligencia y una voluntad inquebrantable para proseguir en su ascenso. Finalmente, el alma enfrenta a la soberbia. Este poder se manifiesta en la creencia errónea de haber alcanzado ya la iluminación espiritual, de no tener más que aprender. La soberbia es peligrosa porque impide al alma ver sus propios fallos, bloqueando su evolución. Para trascender la soberbia, el alma debe abrazar la humildad, aceptando que el camino es continuo y que siempre hay nuevas lecciones por descubrir. Esta concepción del ascenso espiritual proporciona una profunda comprensión de la visión gnóstica del mundo. Resalta que el crecimiento espiritual exige un conocimiento profundo de uno mismo y un compromiso para superar las fuerzas que nos atan al mundo material. Las enseñanzas de María ofrecen una guía clara y práctica para aquellos que aspiran a superar las restricciones de esta vida y alcanzar un estado superior de existencia. Aunque las narrativas tradicionales a menudo relegan a María a un papel secundario, los textos gnósticos nos muestran una historia diferente, donde María no es simplemente una seguidora, sino una líder espiritual, a veces considerada como un apóstol entre apóstoles. El Evangelio de María describe a esta mujer como una confiable consejera de Jesús, a quien se le concedieron revelaciones
que no se compartieron con otros apóstoles. Esta posición destacada, sin embargo, trajo consigo numerosos desafíos. La figura central de María entre los discípulos generó roces, especialmente con Pedro, quien es descrito en diversos escritos apócrifos como alguien visiblemente opuesto a su autoridad. Durante un episodio decisivo del Evangelio de María, Pedro expresa dudas sobre la veracidad de María, interrogando por qué Jesús habría elegido comunicarse con una mujer de manera privada en lugar de hacerlo abiertamente con el grupo. ¿Acaso no estábamos presentes que eligió revelárselo a ella en nuestra presencia? ¿Nos ha considerado menos que a ella? Evangelio de María 9,4-5. Este enfrentamiento ilustra las disputas internas de la comunidad cristiana temprana, que no solo giraban en torno a la autoridad espiritual, sino también al género. Sin embargo, María se mantiene firme y serena, afirmando su lugar al compartir las enseñanzas que Jesús le confió en exclusiva, centradas en el recorrido espiritual interno del alma, un tema que Pedro y otros discípulos hallaban complejo de asimilar. La resolución inquebrantable de María frente a la duda muestra claramente su rol distinguido dentro del círculo. María no es solo una mera seguidora, es una líder venerada con un mensaje espiritual impactante que cuestiona los estándares habituales de autoridad. Esta fricción entre María y Pedro representa más que una simple discrepancia personal. Refleja una lucha más extensa dentro de los primeros años del cristianismo acerca del rol de las mujeres y la esencia de la autoridad espiritual. A diferencia de los evangelios canónicos, que priorizan la preeminencia de Pedro y los apóstoles masculinos, los textos gnósticos como el Evangelio de María nos ofrecen una perspectiva distinta, una en la que las mujeres ocupan posiciones de influencia espiritual notable. Las repercusiones de la figura de María en la teología son significativas. Al presentar a María como una líder influyente, el Evangelio de María cuestiona la hegemonía patriarcal en la Iglesia temprana, planteando que la autoridad espiritual no depende del género, sino de un entendimiento profundo y un vínculo con la divinidad. Esta propuesta fue revolucionaria para su tiempo y explica por qué los escritos que exaltaban el liderazgo de María fueron marginados y finalmente excluidos por la Iglesia primitiva. ¿Cuál era la amenaza de la posición de María para el orden establecido? La respuesta yace en el contenido de sus enseñanzas. Contrario a la estructura jerárquica de la Iglesia de aquel entonces, que valoraba la obediencia a la autoridad y el seguimiento estricto de la doctrina, el mensaje de María promovía una comprensión personal y directa del Espíritu. María promulgaba que la redención se alcanza mediante el autoconocimiento y la relación directa con lo divino, un enfoque que desmantelaba el control institucional sobre lo espiritual. Este enfoque de autoridad espiritual personal es un pilar en el gnosticismo y es un principio que encuentra eco en el Evangelio de María. Al abogar por un vínculo personal y directo con lo divino, las instrucciones de María eliminaban la necesidad de mediadores religiosos como sacerdotes o apóstoles y también cuestionaban las doctrinas establecidas. Este planteamiento representaba un desafío directo a la autoridad eclesiástica de la época, que buscaba monopolizar el acceso al conocimiento espiritual. La relevancia de María como líder y educadora en la comunidad cristiana primitiva nos invita a revisar las narrativas convencionales y nos desafía a cuestionar los límites impuestos sobre la autoridad espiritual, abriendo la posibilidad de que el cristianismo primitivo fuera más diverso e inclusivo de lo que tradicionalmente se ha reconocido. ¿Por qué desaparecieron casi completamente estas perspectivas revolucionarias junto con otras enseñanzas gnósticas?
La respuesta se encuentra en el destino de los textos gnósticos, que presentaban una interpretación distintivamente diferente de las enseñanzas de Jesús y la naturaleza de lo divino. Estos documentos, incluyendo el Evangelio de María, fueron sistemáticamente censurados, tildados de heréticos y prohibidos por la Iglesia dominante. No obstante, en 1945, el redescubrimiento de estos textos perdidos en Nag Hammadi, un pequeño pueblo egipcio, marcó un hito. El hallazgo de esta colección de manuscritos, ocultos durante casi 1600 años, conocido como la Biblioteca de Nag Hammadi, reveló una profusa cantidad de escrituras gnósticas como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. Estos manuscritos, considerados perdidos, abrieron una ventana a una versión del cristianismo antiguo que había sido casi completamente erradicada de la historia. La importancia de este descubrimiento en Nag Hammadi es colosal, pues es como si se hubiera encontrado una pieza faltante de un rompecabezas que revelara una cara desconocida de la cristiandad que había sido ocultada durante siglos. Los textos proporcionaron insights sobre una espiritualidad que enfatiza la experiencia personal y directa con lo divino, resonando profundamente con las enseñanzas de María Magdalena. Uno de los aspectos más intrigantes de estos escritos es su enfoque en la gnosis, término griego para conocimiento. Sin embargo, esta no es una simple acumulación de datos, sino una comprensión profunda e intuitiva de lo divino en uno mismo. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás inicia diciendo: «Quien descubra el significado de estas enseñanzas no experimentará la muerte». Este concepto de iluminación espiritual, mediante el autoconocimiento, permea numerosos textos gnósticos, incluido el Evangelio de María. ¿Pero qué los hacía tan amenazantes para la Iglesia? La clave está en su contenido. Las escrituras gnósticas frecuentemente cuestionan las doctrinas consolidadas de la Iglesia, proponiendo interpretaciones alternativas sobre la naturaleza de Dios, el rol de Jesús y el camino hacia la redención. Por ejemplo, el Evangelio de Felipe ofrece una visión más mística de la relación entre Jesús y María Magdalena, insinuando que compartieron una conexión espiritual intensa, posiblemente más profunda que las narrativas convencionales. Además, los textos gnósticos suelen rechazar la noción de un único Dios omnipotente, presentando en su lugar una cosmología compleja con múltiples entidades divinas, incluido un Dios inferior o demiurgo responsable de crear el mundo material. Esta visión desafiaba directamente la doctrina monoteísta de la Iglesia primitiva y representaba un desafío significativo a su autoridad. La Iglesia primitiva reaccionó con contundencia a estos desafíos. Las escrituras gnósticas fueron condenadas en concilios como el de Nicea en 325 después de Cristo, donde se buscaba definir la doctrina ortodoxa cristiana y suprimir cualquier enseñanza divergente. Como resultado, los textos gnósticos fueron prohibidos y sus adherentes frecuentemente perseguidos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por erradicar estas enseñanzas, el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi ha garantizado que la sabiduría gnóstica no se perdiera. En la actualidad, estudiosos y buscadores espirituales examinan estos textos, explorando el rico y diverso panorama del cristianismo primitivo. A través de la sabiduría contenida en los textos gnósticos, accedemos al núcleo de su mensaje, que resuena intensamente con las enseñanzas de María Magdalena. La redención no se recibe de forma pasiva, sino que se logra a través del conocimiento personal profundo. En la visión gnóstica del mundo, el plano material es considerado una creación del demiurgo, una entidad imperfecta que encarcela las almas en cuerpos físicos. El verdadero Dios,
según los gnósticos, transcurre más allá de este dominio material, y la chispa divina dentro de cada persona es un fragmento de esta realidad superior. Para liberarse del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento en el mundo material, es necesario despertar a esta divinidad interna mediante la gnosis, un entendimiento profundo e intuitivo del propio ser y de lo divino. Las enseñanzas de María Magdalena, como se presentan en el Evangelio de María, están en perfecta armonía con este enfoque gnóstico sobre el autoconocimiento. Ella describe el viaje del alma no como una ruta de conquista o adherencia a dogmas, sino como una búsqueda interior para superar la ignorancia y reconocer su verdadera esencia. Esta travesía implica el enfrentamiento con los 7 poderes, entidades del mundo material que aprisionan al alma, como hemos discutido previamente. El enfoque de esta ruta, según lo enseñado por María, no reside en los rituales externos ni en las instituciones religiosas, sino en el interior de cada individuo. El Evangelio de María cita a Jesús diciéndole: «Donde está la mente, allí se halla el tesoro». Este proceso captura la esencia de la senda gnóstica. La mente, correctamente orientada, se convierte en el puente hacia lo divino. Por lo tanto, la salvación no se trata de aguardar por un Salvador externo, sino de realizar la conexión divina interna y trascender las barreras que impone el mundo material. Esta concepción de la salvación a través del conocimiento personal es lo que otorga a los textos gnósticos su poder y polémica. Altera el foco de la autoridad espiritual de la Iglesia a la individualidad, desafiando las estructuras jerárquicas establecidas en el cristianismo primitivo. No es de extrañar que estas enseñanzas fueran reprimidas, ya que representaban una amenaza significativa para las doctrinas ortodoxas que buscaban centralizar el poder dentro de la Iglesia institucionalizada. Sin embargo, el mensaje de María es inequívoco. La verdadera libertad y salvación emergen desde el interior. Los textos gnósticos resuenan con este mensaje repetidamente. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: «Si manifiestas lo que tienes dentro de ti, eso te salvará. Si no manifiestas lo que tienes dentro de ti, eso te destruirá». Dicho 70. Esto subraya la importancia del descubrimiento interno y del despertar del conocimiento divino que reside dormido en cada ser. Al enfocarse en el autoconocimiento, María y los gnósticos nos invitan a percibir la salvación no como una promesa lejana, sino como una realidad tangible, accesible aquí y ahora, a través del desarrollo de la sabiduría y el entendimiento. Esta visión promueve una práctica espiritual introspectiva y profundamente personal, en contraste con una basada en la conformidad externa. Además, esta aproximación a la salvación refleja una experiencia humana universal, conectando el despertar personal con la transformación espiritual colectiva. Supera las barreras de las creencias religiosas establecidas, proponiendo una ruta que todos pueden seguir, sin distinción de su procedencia. La perspectiva gnóstica, centrada en el saber íntimo y el contacto directo con lo divino, encuentra eco en los buscadores espirituales de distintas épocas y culturas, convirtiéndolo en un mensaje sorprendentemente liberador. La figura de María Magdalena como líder en los albores del cristianismo, tal como se describe en el Evangelio de María y otros textos gnósticos, fue verdaderamente revolucionaria. María Magdalena no era solo una discípula, era una educadora, una mentora espiritual que enseñaba que la salvación se alcanza a través del conocimiento propio. Su enfoque en el viaje del alma, superando los 7 poderes y la importancia del individualismo, ofrece una interpretación de la cristiandad que es profundamente liberadora y transformativa.
Las enseñanzas de María subrayan que el camino hacia la iluminación espiritual no consiste en la conformidad externa, sino en la metamorfosis interior. Esto implica una introspección, enfrentar las ataduras que nos conectan con lo material y reconocer nuestra esencia verdadera como entidades de luz y espíritu. Esta doctrina sigue siendo tan aplicable en nuestros días como lo fue en los inicios del cristianismo. En una sociedad que frecuentemente valora el éxito exterior y la acumulación de bienes materiales, el mensaje de María de enfocarse en el ser interior resuena con aquellos que anhelan una vida más rica y con mayor significado. Su herencia nos incita a redefinir lo que significa ser espiritual. No se trata de adherirse a un conjunto de normas o doctrinas predefinidas, sino de emprender un viaje personal de exploración. Los textos gnósticos, incluido el testimonio de María, proporcionan un mapa para este viaje, accesible a todos aquellos dispuestos a explorar la verdad en su interior. La repercusión de las doctrinas de María Magdalena se observa en el renovado interés por la espiritualidad gnóstica en la actualidad. Académicos, exploradores espirituales y comunidades religiosas están empezando a valorar estos textos ancestrales, no solo como artefactos históricos, sino como manuales activos para el despertar espiritual. El legado de María sigue motivando a aquellos dispuestos a profundizar más allá de lo aparente y descifrar los enigmas más ocultos de la vida. En conclusión, las doctrinas de María Magdalena nos recuerdan que el sendero hacia la redención es un periplo íntimo y personal que demanda valentía, reflexión profunda y la disposición a cuestionar las normas establecidas. Es un viaje que cada uno puede emprender, liderado por la certeza de que lo divino no se halla en un ámbito lejano, sino dentro de nosotros mismos. Tal como se menciona en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 21. El reino de Dios está en vuestro interior. La figura de María Magdalena en la historia espiritual ha sido reinterpretada a lo largo de los años, y su papel como mujer influyente en los primeros días del cristianismo se ha expandido en la conciencia moderna. La visión tradicional de su persona como meramente una seguidora ha dado paso a una apreciación de su papel como pensadora y líder espiritual cuya influencia trasciende el tiempo y el espacio. En la actualidad, la revisión de los textos gnósticos, donde María Magdalena aparece como una figura prominente, ha llevado a un cuestionamiento de las estructuras de poder dentro de las instituciones religiosas tradicionales. Este cambio de paradigma sugiere una mayor inclusividad y reconocimiento del papel femenino en las esferas de liderazgo espiritual. La recuperación de los textos gnósticos ha influido también en la práctica espiritual contemporánea. Elementos como la meditación y el conocimiento intuitivo, que son centrales en estos textos, han ganado popularidad, ofreciendo nuevas formas de conexión espiritual que desafían las prácticas religiosas más dogmáticas y organizadas. Además, la figura de María Magdalena como una guía en el camino hacia el conocimiento esotérico ha inspirado a numerosos grupos espirituales y comunidades en línea que buscan una experiencia más directa y personalizada de lo sagrado. Esto refleja un movimiento hacia una espiritualidad más personalizada y menos institucionalizada. Los estudios modernos sobre el gnosticismo también han revelado la profundidad filosófica de estos textos, presentándolos no solo como documentos religiosos, sino como obras significativas en el contexto del pensamiento humano sobre la existencia y la conciencia. El impacto cultural de María Magdalena se extiende más allá de la religión, influenciando también el arte, la literatura y el cine, donde se la retrata como una figura de sabiduría y misterio.
abriendo debates sobre la interpretación histórica y la representación de las mujeres en la historia. El interés renovado en María Magdalena y los textos gnósticos ha llevado a la organización de conferencias internacionales y simposios dedicados a explorar su papel desde perspectivas teológicas, históricas y culturales, lo que ha fomentado un diálogo más rico y diverso sobre su legado. Finalmente, el estudio de María Magdalena como figura clave en los textos gnósticos nos desafía a repensar nuestras propias percepciones sobre la espiritualidad, el conocimiento y la relación entre género y poder en las tradiciones espirituales. Esto se traduce en una búsqueda continua de una comprensión más profunda y matizada de nuestro propio ser espiritual en relación con el mundo. ¿Podrían los secretos milenarios escondidos en los textos antiguos revelar los misterios más profundos de nuestra existencia? Este interrogante envuelve los manuscritos del Mar Muerto, especialmente el de Isaías, descubierto de manera fortuita y que ha cautivado a eruditos y curiosos por igual. ¿Qué secretos guardan estos pergaminos que han desafiado el paso del tiempo? ¿Y cómo es posible que sus mensajes sigan resonando con tanta fuerza en el corazón de la modernidad? La respuesta a estas preguntas es tan sorprendente como los textos mismos. Los rollos no solo contienen profecías y relatos históricos, sino que también ofrecen una ventana única a las prácticas y creencias de una comunidad judía antigua que vivía en Qumrán. A través de su estudio, hemos descubierto que estas escrituras han preservado conocimientos y enseñanzas que continúan influyendo en nuestras interpretaciones religiosas y espirituales. En el año 1947, un grupo de pastores juveniles realizaba sus labores cotidianas en las colinas adyacentes al Mar Muerto, un lugar que a primera vista parecía desprovisto de misterios. Durante la búsqueda de una cabra extraviada, uno de los jóvenes lanzó una piedra hacia una gruta, sin sospechar que ese gesto fortuito iba a desencadenar uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos. Al percibir el sonido de un objeto quebrándose en el interior de la cueva, el pastor se animó a explorar. Dentro halló numerosos recipientes de arcilla que albergaban pergaminos antiguos. Este evento marcaría el inicio de una exploración que nos transportaría atrás en el tiempo, más de 2000 años. El manuscrito de Isaías se destacó entre los hallazgos, siendo un documento casi completo que albergaba más de 25.000 palabras. Este manuscrito, datado unos 700 años antes de Cristo, representa uno de los testimonios más bien preservados de la antigüedad. ¿Qué tiene de único este texto? Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte al canal para disfrutar más contenido como este. La singularidad del manuscrito de Isaías radica en diversas características, sobresaliendo sus detalladas profecías acerca de la venida de un Mesías. Estos escritos parecen describir con asombrosa precisión a Jesucristo, delineando aspectos notables de su vida y su propósito en la tierra. Para los investigadores de estos documentos, resulta evidente que el profeta Isaías poseía una visión anticipada del futuro, una habilidad que supera lo meramente humano. Estos antiguos escritos sugieren que el tiempo no transcurre de manera lineal y que la existencia se despliega en ciclos repetitivos. Y tal vez la eternidad esté más al alcance de lo que pensamos. El hallazgo de estos manuscritos ha generado interrogantes sobre la conservación de las creencias y las doctrinas sagradas a través de los tiempos. ¿Cómo es posible que un documento tan ancestral se haya mantenido intacto, logrando transmitir con tal claridad enseñanzas de tiempos remotos?
Los arqueólogos que examinaron el manuscrito de Isaías notaron su excepcional estado de conservación, lo cual ha permitido que los estudiosos modernos lo interpreten sin grandes dificultades. Esto nos lleva a reflexionar si cierta sabiduría está resguardada por el tiempo, destinada a surgir cuando más se la necesita. La preservación de este pergamino entre miles de otros fragmentos sugiere que algunos mensajes son de una relevancia única. Isaías, con su rica variedad léxica y sus visiones proféticas, ofrece una perspectiva que atraviesa las fronteras físicas y espirituales. Desde una perspectiva práctica, el texto de Isaías podría considerarse una microbiblia. Sus 66 capítulos encapsulan doctrinas y juicios que se despliegan a lo largo del Antiguo Testamento, empleando un lenguaje repleto de simbolismo y visiones sobre el destino humano. La trascendencia de este rollo es tal que ha sido comparado con el Nuevo Testamento en sí. Los relatos de redención y esperanza en sus documentos hablan de un libertador que asumiría las culpas del orbe y ofrecería serenidad a los oprimidos.